Bueno, a propósito de economía, ingresamos ahora a nuestro segmento económico. Ya está con nosotros José Ruiz Díaz, profesor de Pacífico Business School, quien nos va a hablar sobre un tema importante, emprendimientos. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, ¿sabes por qué las empresas quiebran normalmente en nuestro país o los emprendimientos quiebran en nuestro país? Y les adelanto que esto no tiene nada que ver con que su tasa de rentabilidad sea baja o porque han perdido clientes. Normalmente los emprendimientos terminan quebrando por falta de liquidez. Y eso es un tema no menor, es un tema importante. La liquidez es como el oxígeno que tienen las organizaciones para seguir creciendo, ¿no? Entonces, hoy vamos a dar algunas recomendaciones para que los emprendimientos tengan un plan financiero saludable que les permita la sostenibilidad en el corto y en el mediano plazo. Como vemos ahí en la primera lámina, ¿qué son los activos y pasivos en un emprendimiento? Sin entrar en tanto detalle contable propiamente, ¿no? Sino tener una mirada rápida, ¿no? Los activos son todo lo que vale en tu organización, ¿no? Todo lo que tiene valor en tu organización, todo lo que has comprado en tu organización. Imagínate que tienes un restaurante, ¿no? Tienes un restaurante y has invertido en los activos propiamente 10.000 soles, en las mesas, en el mobiliario, en los cuchillos, en los utensilios, ¿no? 10.000 soles. Ese es el valor de tus activos, ¿no? Pero esos 10.000 soles tienen que haber salido de algún lugar, ¿no? Tienen que haber salido de alguna fuente de financiamiento. La principal fuente o la inicial fuente de financiamiento es el patrimonio, es decir, la inversión que tú tienes como emprendedor, ¿no? Digamos que de esos 10.000 soles tú tenías 4.000 para cubrir tu patrimonio inicial, el patrimonio inicial, ¿no? Te faltan 6.000 soles para poder cubrir esos 10.000 del valor que tienen tus activos, y esos son los pasivos. Los pasivos son como las obligaciones, los préstamos que te ha hecho una entidad financiera o cualquier otro inversionista, ¿no? Entonces, aquí hay que tener una consideración de una regla financiera, ¿no? Que es que los activos siempre van a ser igual a la suma de los pasivos más los patrimonios. Pero más que la fórmula, como está propuesta ahí, más que la fórmula hay que entenderlo lógicamente. Es decir, todo lo que tengo de valor en mi organización, todo lo que vale en mi organización, esos 10.000 soles, tengo que sacarlos de algún lugar, ¿no? Esos recursos los tengo que sacar de algún lugar. Una parte la saco de mi propio peculio, es decir, de mis ahorros, puede ser que hayas tenido, pues, no sé, una herencia o tus liquidaciones, y otra parte vienen de los pasivos, que es de las obligaciones, que puede ser, como decía, un préstamo bancario, podría ser un inversionista y demás, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. 10.000 soles en tus activos, en tus pasivos más tus patrimonios deben sumar también esos 10.000 soles. En la siguiente lámina podemos ver, y vamos a responder a esta pregunta importante, que es cómo iniciar o cómo financiar tu emprendimiento, ¿no? Es algo que los emprendedores siempre tienen esto en mente y nos lo consultan muy seguido, ¿no? Lo primero, como decía, es la inversión propia, tus ahorros, ¿no? Hay personas que tienen cierta aversión, ¿no? Es decir, tratan de no endeudarse, entonces siempre tocan sus propios ahorros. Es una buena forma de comenzar, sí, pero no necesariamente te permite crecer, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, para comenzar a crecer ya necesitas tocar otras fuentes de financiamiento. La primera, al inicio, podría ser también lo que se conoce como los FFF, que son Friend, Family and Fools, que no es más que tus amigos, las personas que están cerca a ti, ¿no? Tus amigos, tu familia, qué sé yo, que creen en tu negocio. Pero hay que tener cuidado porque al inicio, cuando tú comienzas a solicitar inversión para tu negocio, ellos te van a exigir una mayor tasa de interés. ¿Por qué? Porque tu negocio todavía es riesgoso, tu negocio recién está comenzando, ¿no? El siguiente nivel son los inversionistas ángeles. ¿Qué son los inversionistas ángeles? En nuestro país, felizmente, tenemos organizaciones que de alguna forma, valga la redundancia, organizan a estas personas que están buscando dónde invertir. Siempre están mirando nuevos negocios. Por ejemplo, las incubadoras o las aceleradoras que están adscritas a las universidades o al Ministerio de Producción, ¿no? A través de sus programas de emprendimiento, ellos también de alguna forma organizan a estos inversionistas que están buscando a nuevos emprendedores para poder financiar sus proyectos. Eso es un buen espacio donde mirar, sobre todo para crecer. Pero ojo que ahí ya tu modelo de negocio, tu negocio ya tiene que tener cierta valía, debe verse ya como un negocio que vale en el mercado, ¿no? El cuarto nivel serían ya las financieras, las empresas financieras, los bancos y demás, ¿no? En ese nivel, digamos, en los bancos, los préstamos que tú obtienes en un banco
posiblemente las tasas de rentabilidad, de las tasas de interés van a ser menores, pero tú tienes que ya haber probado que tu negocio está en una etapa de madurez, ¿no? Porque además, recuerda pues que hay una regla financiera, o hay que recordar una regla financiera simple, ¿no? Los negocios cuando tienen mucho riesgo, se les exige mucha rentabilidad. Entonces, cuando tú ya llegas a tocarle la puerta a un banco y el banco te presta con intereses seguros mucho más manejables, es porque tu negocio ya no tiene ese nivel de riesgo, digamos, ¿ok? Y lo último, ya cuando las empresas, como en el caso de muchas empresas peruanas que ya están internacionalizándose, yendo a otros mercados, ¿no? Utilizar instrumentos corporativos como los fondos de inversión, con los private equities o en la emisión de acciones y bonos. Pero esto ya estamos hablando pues de un nivel mayor, de mayor envergadura para las empresas peruanas que están tratando de internacionalizarse. Entonces aquí en resumen, en esta segunda lámina, el resumen es que cada fuente de financiamiento tiene un costo de capital, tiene unos intereses dependiendo del nivel de riesgo al que tú te estás sometiendo o el nivel de riesgo que tiene tu emprendimiento o tu organización. Y en la última lámina vemos cómo controlar las finanzas, que esto está en respuesta, cómo controlar las finanzas de tu empresa, en respuesta a la primera pregunta, ¿no? Que está relacionado con la liquidez, ¿no? La liquidez es lo más importante. Siempre en un negocio lo más importante es la liquidez, pero principalmente al inicio de tu negocio. Entonces yo me topo, por ejemplo, con muchos emprendedores que cumplen el sueño de poner su empresa y lo primero que hacen es alquilarse una gran oficina, ¿no? Se compran pues un mobiliario de última generación o una supercomputadora de alta tecnología cuando no lo necesitan. Al inicio tenemos que ser muy, muy controladores con el gasto, siempre, pero al inicio es más importante sobre todo, ¿no? Luego, la segunda recomendación, hay que intentar variabilizar todo lo que sea posible. ¿Qué significa esto? Que no nos hagamos de gastos fijos, sino más bien que los gastos sean, en la medida de lo posible, variables, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una disyuntiva entre contratar a un trabajador, que trabaje en planillas para tu organización, y tienes otra opción de contratar al mismo trabajador, pero solamente en el momento que va a hacer el trabajo, lo mejor al inicio es que tomes la segunda opción y que no te hagas pues de una gran cantidad de gastos fijos que al final eso termina por mellar tu liquidez, ¿no? Lo tercero es que siempre hay que intentar buscar inversionistas que sean más flexibles. Las personas, los inversionistas ángeles, son más flexibles que, por ejemplo, un banco. Tú cuando dejas de pagarle a un banco un interés, el banco te comienza a penalizar. Si los intereses son revolventes y dejas de pagar 3, 4 meses, te reportan a una central de riesgos y de ahí va a ser súper difícil que te vuelvan a prestar. Entonces, posiblemente lo mejor sea, en ese caso, tratar de balancear tus inversiones, tus fuentes de financiamiento, ¿no? Con inversionistas, en este caso, más flexibles. Y los dos últimos puntos están en la misma relación con la primera pregunta. Hay que intentar de que nuestro ciclo de cobro, o sea, que la velocidad con la que cobramos sea muchísimo más rápido que la velocidad con la que pagamos, ¿no? Esa diferencia, ¿qué quiero decir con esto? Si puedes, vende todo al contado y paga a tus proveedores, ¿no? Y tus obligaciones al crédito, 15, 30, 45 días, si es que lo puedes aprovechar. Ese diferencial va a hacer que siempre tengas oxígeno en tu organización y que no te mueras por liquidez. Y cierro con un ejemplo biológico, ¿no? Una persona puede ser deportista, puede estar muy bien de salud en todos sus, en su colesterol, en su azúcar, qué sé yo. Pero si esa persona deja de respirar 2 minutos, se va a morir. El oxígeno para una persona es tan importante como la liquidez para una empresa. Entonces hay que cuidar al máximo, señores emprendedores, la liquidez, porque eso es lo que nos va a asegurar que las empresas sean sostenibles en el corto y mediano plazo. Ahora, rapidito, antes de culminar, estas aplicaciones que existen, que uno descarga en el celular para llevar un control de las finanzas, por ejemplo, para utilizarlo en los gastos fijos como luz, agua, de repente en un negocio de comida, de repente un restaurante que es necesario, ¿funciona? ¿Es viable? Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, tienes que ser... Ayer escuchaba a una emprendedora, la vez pasada también reunido con unos amigos, me decían, oye, desde que soy emprendedor me he vuelto un fanático del Excel, porque todo tiene que estar ahí controlado. Y esa es la forma de hacerlo, ¿no? Esa es la forma. En otras, cuando trabajas, por ejemplo, para una empresa o estás en otra situación, posiblemente no necesites tener un control tan estricto. En el caso de un emprendimiento, todos los días tienes que ver tu caja, cuánto va a ingresar, cuánto va a salir, cuánto tienes que pagar.
todos los días tienes que ir previendo qué es lo que va a pasar en los próximos 3, 4, 5 días para que no te quedes sin oxígeno. Es literalmente como el oxígeno en una persona. Así que el control de gastos, ya sea con una aplicación, sea con Excel o con alguna otra herramienta, es fundamental. Sí. Ahora, José, has anunciado varias formas de financiamiento, ¿no? La propia, la familiar, la financiera, que es los bancos. Entiendo yo que esto no es para todos que quieren emprender, porque no es lo mismo poner una tienda que varias cadenas de tiendas o poner una productora y pues un canal de televisión. No entiendo que cada uno está diferenciado. ¿Y qué te conviene mejor? Sí, pero efectivamente esto es interesante porque uno tiene que determinar en qué fase está, ¿no? En qué fase está. Por ejemplo, esa cadena de tiendas que hablas posiblemente ha iniciado como una pequeña tienda. ¿Ya? Esa pequeña tienda puede sacarla de sus ahorros o tal vez de sus amigos y familiares. Claro, porque el capital es poco. Porque el capital es poco, la inversión es poca, pero ya cuando quiere crecer posiblemente ya no va a tener tantas personas que lo puedan apoyar con financiamiento para seguir creciendo. Entonces en ese momento sí se puede tocar la puerta de Inversionistas Ángeles, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que ver el estadio en el que estás para poder tomar la mejor decisión, tanto en rentabilidad, o sea, es decir, en intereses de lo que te pide el que te va a financiar, como lo que más te conviene en ese momento en términos de cantidad de dinero. Porque a alguien que comienza con una tiendita no le conviene ir al banco para hacer un gran préstamo. No solo no le conviene, sino que va a ser casi imposible que le presten, ¿no? Porque como no tiene récord financiero, digamos, ¿no? Salvo que tenga que poner en prenda pues un terreno, ¿no? O tener un aval, pero se hace muy difícil eso, ¿no? Se hace muy difícil. Entonces, ahí lo mejor sería tocar la puerta pues de las personas que están alrededor tuyo, muy cerca, hasta que ya comienzas a tener... No, y de hecho, pasa con bodegas que, por ejemplo, comienzan con un capital pequeño, pero de pronto son muy eficientes, controlan mucho sus gastos, y automáticamente los bancos comienzan a ponerse, a mirarlos, a darse cuenta de que son eficientes, ¿no? Toda la parte pues ya de la distribución, de la organización. Y están en verde en el sistema y todo. Ya están en verde en el sistema y todo, ya comienzan a tener historia medio año y los visitan y les ofrecen los créditos. Entonces, pero no es posiblemente lo más indicado para comenzar con una inversión desde el inicio, ¿no? Sino más bien generar un poco de historia para que eso de ahí te pueda ayudar. Porque si no, recuerda, esta es una ley financiera. Imagínate que sí te pueda prestar el banco, pero como eres riesgoso, te van a cobrar mucha tasa de interés. Mucha tasa de interés. Los negocios que son altamente riesgosos son altamente, o sea, se demanda mucho interés de esos negocios, ¿no? Te van a cobrar mucho interés. Entonces, lo mejor sería que primero tú demuestres que estás siendo eficiente y luego, en un siguiente nivel, ya tocar la puerta de los bancos. Listo, José. Muchas gracias por estas reflexiones financieras, sin duda importantes para la comunidad. Gracias. Gracias. Muy buenos días. 8 de la mañana con 32 minutos. Amigos, nos vamos a ir a una breve pausa. No se mueva, retornamos.